Sabana. Tierra de sol abrasador y vientos feroces. Aquí, cada amanecer es el comienzo de una batalla por la supervivencia. En un mundo donde el león es el rey y el leopardo es un fantasma silencioso, hay alguien que es incomprendido y despreciado. Pero el maestro de la perseverancia, la hiena. No poseen la velocidad del rayo de los guepardos. No hay fuerza de león. Pero las hienas tienen el arma más poderosa de todas, la voluntad de nunca rendirse. Hiena. El depredador más persistente de la sabana. Las hienas han recibido desde hace mucho tiempo nombres despectivos. Ladrón carroñero. Cobarde. En la cultura popular, a menudo aparecen como villanos. Feo, astuto y viviendo de los restos de otros. Pero es quizás uno de los conceptos erróneos más grandes que los humanos hemos creado sobre el mundo salvaje. La verdad es que las hienas son uno de los depredadores más eficientes de África. Estudios realizados en zonas como el Serengeti, Maasai Mara y Ngorongoro han observado que las tasas de éxito en la caza de hienas pueden llegar al 60 a 70%. Más alto que los leones y los leopardos. No esperan que la comida caiga del cielo. Ellos cazan. Proactivo, organizado y despiadado. Las hienas se coordinan estrechamente, saben cómo rodear y separar a sus presas de la manada. No necesitan la velocidad del rayo como los guepardos. No hay necesidad de músculos como los de un león. Lo que los distingue es su tenacidad y sus tácticas tenaces. Un ñu en pánico cargó a través del pastizal. Detrás había 4 hienas corriendo al unísono. No rápido, pero sí implacable. No atacan inmediatamente. Dejan a sus presas exhaustas y desorientadas. 15 minutos después, el antílope se desplomó. Un final tranquilo. Simplemente una progresión natural de la naturaleza. Las hienas pueden hacer más que simplemente correr. Poseen las mandíbulas más poderosas del mundo carnívoro moderno. Presión de mordida de hasta más de 1.000 psi. Pueden aplastar huesos de búfalos, tortugas e incluso cráneos de animales de su especie. Sus dientes especiales y su sistema digestivo les ayudan a absorber nutrientes incluso de las partes más duras y secas. Esto convierte a las hienas en los procesadores de desechos biológicos más eficientes de la sabana.
Mantenga limpio el medio ambiente digiriendo cadáveres, huesos y carne dejados por otros depredadores. Pero si crees que las hienas solo viven de sobras, estás equivocado. De hecho, crean más cadáveres de los que comen de otros. Una manada de hienas rodeó a una cebra herida. Rugiendo, mordiendo, arena volando en la ardiente luz de la tarde. En la sed de vida de la presa está el ascenso indiferente del instinto depredador. Las hienas no son cobardes. No son parásitos. Son criaturas que calculan, coordinan, resisten y atacan cuando se presenta la oportunidad. Son guerreros incomprendidos. Y por eso son los más temidos. En el mundo de la vida silvestre, pocas especies tienen estructuras sociales tan complejas y sorprendentes como las de las hienas. Lo que los hace especiales no es solo sus persistentes métodos de caza, sino también su estricto sistema de organización matriarcal. A diferencia de la mayoría de los otros carnívoros, donde los machos dominan, las hienas ponen todo el poder en manos de las hembras. No se trata simplemente de una simple división de roles, sino de una verdadera jerarquía de poder. Las crías no solo son físicamente más grandes, sino también más fuertes y agresivas. Las hembras alfa suelen liderar las cacerías, tienen acceso prioritario a los alimentos y poseen autoridad reproductiva completa dentro de la manada. Los hombres, por el contrario, suelen vivir en la parte inferior de la escala social. Cuando un macho abandona la manada de su madre, se une a otra manada en el rol más bajo. Se necesitan años de sumisión, humildad y perseverancia para que los machos asciendan en estatus social hasta el punto de que se les conceda el derecho a aparearse con las hembras. Esta estratificación se mantiene a través del comportamiento, el lenguaje corporal y las vocalizaciones. Cada hiena conoce su lugar en la manada, y cualquier comportamiento que cruce el límite es castigado rápida y severamente. Esta es una sociedad altamente disciplinada y ordenada. Cuando las hienas rodean el cadáver, la hembra líder siempre es la primera en comer. A los demás solo se les permite el acceso con permiso. Si un macho interviene accidentalmente o muestra desobediencia, puede ser atacado por la manada o castigado con aislamiento. Pero esta brutalidad mantiene la eficacia del rebaño. No hay caos. No existe ninguna controversia duradera.
Todo funciona según un orden invisible establecido por el instinto genético y la experiencia de vida. Es esta estructura matriarcal la que permite que la manada de hienas funcione como una máquina de caza altamente organizada, donde la disciplina, la cooperación y el liderazgo se aplican hasta el último detalle. Mientras que muchos otros depredadores fracasan debido a la competencia interna o la falta de coordinación, las hienas sobreviven y prosperan precisamente gracias a su capacidad de adaptarse y unirse. Bajo el duro sol de la sabana, donde la vida solo existe gracias a la fuerza colectiva, la sociedad matriarcal de las hienas ha demostrado que, a veces, el poder no reside en los músculos, sino en la inteligencia, la disciplina y la paciencia. En la vasta sabana, donde cada paso deja una marca en el suelo reseco, las hienas no son solo cazadores en manada. También son cazadores independientes, llenos de coraje y valentía. Las hienas no siempre necesitan compañeros de equipo para sobrevivir. En muchos casos, una sola hiena aún puede perseguir, derribar y digerir limpiamente a su presa gracias a su gran resistencia, inteligencia y estrategia. Las hienas no tienen la velocidad explosiva de los leopardos ni el salto mortal de los guepardos, pero pueden correr decenas de kilómetros sin detenerse. Una hiena puede seguir a una manada de antílopes durante horas, en silencio, esperando el momento adecuado para separar a un animal débil de la manada. No es algo apresurado, ni apresurado. Es paciente como quien ha aprendido a comprender el ritmo de la naturaleza y espera a que cada desviación le golpee. Cuando llega la oportunidad, la hiena acelera, apuntando directo a los talones de la presa, atacando con potentes mordiscos en zonas vulnerables como el vientre o la garganta. Si se le resiste, no entra en pánico. Vuelve en círculos, espera a que su presa se distraiga y luego ataca de nuevo. Así, sin descansar, sin inmutarse, agotó a sus oponentes en el miedo y la desesperación. Es esta resiliencia la que constituye el arma más poderosa de la hiena solitaria. Además, son criaturas con una memoria y un juicio increíbles. Saben elegir el terreno favorable para cazar, saben cuándo retirarse y cuándo persistir.
Una vez se filmó a una hiena en el Kalahari siguiendo a un antílope joven durante casi 3 horas, a través de docenas de arbustos espinosos y grietas rocosas, esperando solo el momento en que perdiera a su madre y se desplomara por agotamiento. No es suerte. Es el arte de vivir. Sin embargo, no todas las cacerías en solitario tienen éxito. Pero para las hienas, el fracaso no significa rendirse. Pueden comer carroña, buscar insectos o cavar madrigueras para buscar huevos y lagartijas. Su flexibilidad en cuanto a fuentes de alimento les ayuda a sobrevivir las épocas más duras del año. Y es esta capacidad de cambiar, adaptarse y aceptar lo que constituye la valentía de este animal salvaje aparentemente humilde, pero que, de hecho, es una de las criaturas más exitosas del ecosistema africano. Debajo de la piel moteada y la risa inquietante, se esconde una criatura que nunca sucumbe al hambre, la muerte o la soledad. La hiena solitaria es el símbolo de la supervivencia definitiva en una tierra reservada para los fuertes y los inteligentes. En la imaginación popular, las hienas son depredadores. Un gorrón, que se acerca sigilosamente después del festín del león o el leopardo, se abalanza para apoderarse de lo que queda. Pero si miramos más de cerca, veremos la realidad opuesta, llena de injusticia y amargura. Las hienas no son solo ladrones. Con frecuencia son víctimas de las incursiones más sangrientas de la sabana. En las praderas áridas del Serengeti o en las praderas resecas del Ngorongoro. La gente ha registrado cientos de momentos en los que las hienas lucharon por organizar una cacería, perseguir, acorralar y unir fuerzas para abatir una presa. Se invirtió sudor, sangre y esfuerzo para conseguir cada trozo de carne. Pero pocos minutos después apareció la sombra del león. Ni un rugido. No hay negociación. Las hienas estaban dispersas como hojas caídas. El león se adelantó y tomó la comida como si hubiera cazado una presa. La hiena se alejó en silencio, mirando de vez en cuando hacia atrás, sus ojos brillando con pesar mezclado con impotencia. Momentos como estos ocurren a menudo. Las estadísticas muestran que en más del 30% de los casos de robo de presas, los leones les arrebatan la parte a las hienas, no al revés. Pero debido a su horrible risa, su fea apariencia y su presencia en el momento y lugar adecuados, la gente naturalmente le asigna a la hiena el papel de embaucadora.
Entonces, ¿quién es el verdadero ladrón? ¿Y quién es la víctima? El mundo natural no tiene justicia. No existe ninguna ley. Solo instinto y poder. Las hienas lo entienden mejor que nadie. No se quejan, no toman represalias indiscriminadamente. Continuaron tranquilamente la siguiente ronda de caza, esperando otra oportunidad. Cuando es necesario, también pueden contraatacar. Una manada grande y bien coordinada de hienas está lista para luchar incluso contra un león adulto. Los intensos tira y afloja podrían durar minutos en medio de tormentas de polvo rugientes y ascendentes. A veces, la victoria no pertenece a los más fuertes, sino a los más resilientes. Esa persistencia hace que las hienas no solo sean depredadores eficientes, sino también símbolos de tenacidad. Aunque incomprendidos, expulsados y privados, continúan avanzando. Con todos sus instintos y su feroz voluntad de sobrevivir, mantienen la sabana nunca en calma. Y en ese mundo salvaje, las hienas ya no son ladrones, sino supervivientes. Mientras los últimos rayos del atardecer se desvanecen tras el horizonte rojo, la sabana se transforma. El día es el reino de la luz, donde los leones descansan a la sombra de los árboles y los elefantes pasean por praderas doradas. Pero por la noche es cuando surge otro mundo, silencioso, acecho y inquietante. En la profunda oscuridad de la sabana, reina la hiena. Este es el momento en el que hacen honor a sus fuertes instintos de caza y a su valentía. Con ojos perfectamente adaptados a la poca luz, las hienas pueden ver tan claramente en la oscuridad como si todavía fuera de día. Su oído es tan sensible que pueden detectar los pasos de presas a cientos de metros de distancia. Y en particular, las hienas se comunican entre sí en un lenguaje único. Su risa es espeluznante. Esa risa no es alegría. Es una señal de advertencia. Es una confirmación de ubicación. Es el llamado de un miembro de la manada que comparte información o pelea por territorio. Cada sonido, cada frecuencia tiene su propio significado. Por la noche, esos sonidos resonaban como fantasmas en las praderas salvajes. La mayoría de las veces, el depredador es diferente.
incluidos leopardos y perros salvajes africanos. Tuvimos que retirarnos solo porque sabíamos que en medio de la noche, las hienas siempre viajan en manadas. Siempre muy rápido y nunca retrocedo. Se mueven incansablemente a través del terreno. Desde ríos poco profundos y tierras rocosas hasta densos matorrales. Cualquier lugar puede ser un lugar ideal para una emboscada. Una presa perdida durante la noche tiene pocas posibilidades de sobrevivir si es descubierta por una manada de hienas. Lo que es aún más aterrador es que las hienas no necesitan dormir tanto como muchas otras especies. Pueden estar activos toda la noche y continuar moviéndose hasta la mañana. Gracias a ello, a lo largo de millones de años de evolución, las hienas se han convertido en el depredador con el mayor rango de caza nocturna del África continental. Y cuando el cielo comenzó a iluminarse, aquella risa fantasmal se desvaneció en el viento. La hiena desapareció detrás de rocas o arbustos. Descanse en el calor de la mañana. Listo para la próxima noche. Cuando la oscuridad regresa. Y el instinto de supervivencia volvió a encenderse con tanta fuerza como siempre. En la vasta y áspera sabana, donde el sol quema la tierra roja y el viento lleva el olor de carne en descomposición, solo los más resistentes pueden permanecer en pie. Las hienas, a lo largo de millones de años, han superado silenciosamente todos los prejuicios y desafíos para afirmar su posición irreemplazable en la cadena alimentaria natural. No necesitan la majestuosidad de un león. No es necesaria la agilidad de un periódico. No hay necesidad de afecto humano. Solo necesitan una cosa: existir. Y sobrevivir por fuerza, inteligencia, organización y espíritu de acero. Cuando todos los animales estaban cansados después de días de caza fallida, cuando la carne escaseaba y los huesos secos yacían en el suelo agrietado, la hiena seguía avanzando silenciosamente. Con una risa espeluznante pero decidida. Una señal de que la lucha por la supervivencia nunca termina. Y no tienen intención de rendirse. Cada noche que pasa, cada vez que recuperan incluso el más pequeño trozo de carne de la mano del león o del tormento del hambre, las hienas demuestran al mundo que no son gorrones. Son los últimos supervivientes. Una especie que ha superado el desprecio para seguir evolucionando y desarrollándose.
una de las criaturas más resistentes que jamás haya caminado sobre suelo africano. Cuando los últimos rayos del sol se pusieron tras las escarpadas colinas y la sabana quedó nuevamente sumida en la oscuridad, la risa de las hienas volvió a resonar. No por diversión, no asustar, pero para recordarle al mundo que en la naturaleza, el más fuerte no es necesariamente el más rápido ni el más feroz, pero el que nunca se detiene.